En el transcurso de la formación docente, se atraviesan caminos pedagógicos que van más allá de la teoría y se sumergen en la riqueza de la práctica. Este fotovoz es un testimonio visual de la travesía vivida durante la intervención pedagógica en el aula. En estas imágenes capturadas se entrelazan el aprendizaje, la reflexión y el descubrimiento, en donde nosotras, como docentes en formación, nos sumergimos en un universo dinámico de ideas y metodologías, trazando un viaje donde la teoría se encuentra como la realidad y donde el aula se convierte en una experiencia transformadora. Acompáñanos a través de este relato visual que ilustra los momentos de crecimiento, desafíos superados entre la teoría y la práctica del curso de pedagogía situadas globalizadoras. Nuestra primera incursión al aula se desarrolló en la escuela primaria Héroe de Nacosari en el municipio de Vanegas, en cuarto grado, grupo A, encabezado por el maestro Hugo Ernesto Villabarrón. Nuestro rol inicial era de observadoras durante una jornada de 3 días. Nuestra misión era absorber cada detalle, cada interacción y cada dinámica que se desenvolvía en ese espacio de enseñanza. Armadas con el diario de campo y un bolígrafo, nos sumergimos en un mundo de posibilidades pedagógicas, consciente de la importancia de cada gesto y palabra. La unidad 1 del curso de Pedagogías Globalizadas abrió un abanico de perspectivas que se reflejaban en el aula, por lo que al estar en nuestra jornada de observación, las notas no eran solo un acto mecánico, era un ejercicio de conexión entre teoría y práctica. Al principio, esa falta de interacción directa nos generó cierta inquietud. Nos sentíamos como un observador pasivo en un mundo de aprendizaje activo. Sin embargo, a medida que transcurría la jornada, esa distancia se convirtió en una oportunidad para observar con detenimiento la dinámica del aula. Cada vez que el maestro titular del grupo introducía un concepto, cada vez que los alumnos se involucraban en debates, nos encargábamos de no solo registrar palabras, sino capturar emociones, expresiones faciales y dinámicas grupales. Observar se convirtió en un arte. Descubrimos la importancia de la postura docente, en cómo su lenguaje corporal impactaba en la atención de los alumnos. Registramos la forma en que se generaban discusiones enriquecedoras, como la diversidad de opiniones enriquecía el proceso educativo. Cada interacción se convertía en una pieza valiosa de un rompecabezas más amplio. Al concluir esta corta jornada, nos sentimos abrumadas por la cantidad de información que habíamos recopilado, pero también emocionadas por el vasto mundo de aprendizaje que se extendía en nosotras. En aquel momento, la unidad 1 de Pedagogías Globalizadoras había sido el primer paso en un curso que prometía desafiar mis percepciones, ampliar nuestros horizontes y transformar nuestro enfoque pedagógico. En nuestra segunda visita a la primaria nos sentimos emocionadas y comprometidas con el rol de observación y ayudantía que íbamos a desempeñar. Al llegar a la primaria fuimos recibidas con entusiasmo por los maestros y alumnos, lo que nos hizo sentir parte de la comunidad educativa. Durante la jornada tuvimos la oportunidad de observar diversas clases y actividades, lo que nos permitió comprender aún mucho mejor el funcionamiento de la escuela y las necesidades de los alumnos. Desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de establecer un ambiente positivo y de apoyo. El maestro titular del grupo creó un espacio donde los niños se sentían seguros para expresar sus ideas. Esto fomenta un aprendizaje activo y participativo, donde los niños se sentían motivados a compartir sus pensamientos y preguntas. Además de que tuvimos la oportunidad de interactuar directamente con los niños, brindando apoyo individual y guiándolos en sus tareas. En ocasiones, el maestro titular nos pedía que lleváramos actividades para iniciar el día, como por ejemplo, actividades de sumas, restas, multiplicación o caligrafía. Al desempeñar estas labores de ayudantía nos permitió comprender la importancia del trabajo en equipo, en el contexto escolar, y valorar la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje presentes en el aula. Con este contacto cercano aprendimos a ser flexibles y creativas en nuestra enseñanza, utilizando diferentes estrategias para abordar los distintos niveles de comprensión. Por otro lado, una de las lecciones más valiosas que extrajimos de esta experiencia fue la importancia de la empatía en la enseñanza. Observar al maestro Hugo mostrando comprensión y paciencia hacia cada niño nos recordó la necesidad de considerar las experiencias y habilidades únicas de cada uno de ellos.
Esta empatía no solo fortaleció la conexión entre el maestro y los alumnos, sino que también creó un entorno de aprendizaje más inclusivo y enriquecedor. Las 2 semanas de práctica en el aula fueron un remolino de creatividad y compromiso, inspiradas por los aprendizajes de la unidad 2 del curso de Pedagogía Situadas Globalizadoras. Nos sumergimos en la planificación y ejecución de 2 proyectos del campo formativo del lenguaje. En el primer proyecto, llamado En Sintonía, exploramos la influencia y el impacto de los medios de comunicación en la opinión pública y la formación de ideas con el fin de elaborar un mural grupal sobre esto. Continuamos con la creación de un podcast en formato radiofónico sobre un tema de interés a elección del grupo. Observamos a los estudiantes sumergirse en investigación y luego trabajar juntos en la creación del podcast. Los vimos debatir sobre la estructura, el contenido y la manera de presentar sus hallazgos. Además, alentar su creatividad para producir algo significativo y educativo fue realmente gratificante. El segundo proyecto se titulaba Toc Toc, adivina quién viene a vernos. Aquí nos adentramos en el mundo del teatro. Los alumnos se sumergieron en la escritura de guiones, la creación de personajes y la puesta en escena. Fue fascinante ver cómo cada equipo abordaba la representación teatral de manera única y reflexionaba sobre cómo los medios pueden influir en la percepción de la audiencia. Nuestro papel fue el de facilitadoras, animando a los estudiantes a pensar críticamente y a expresarse de manera creativa. Guiarlos en la elaboración de los proyectos nos permitió más que nada involucrarnos en su aprendizaje, conocer sus intereses individuales y ver cómo se desenvolvían en diferentes roles dentro de cada equipo. Lo más emocionante fue presenciar el empoderamiento de los estudiantes al final de las 2 semanas. Estaban orgullosos de lo que habían logrado, verlos presentar su podcast y su representación teatral frente a sus compañeros y maestro y observar cómo explicaban sus procesos y aprendizajes fue increíblemente gratificante. Toda nuestra incursión en el aula fue una experiencia transformadora que nos permitió sumergirnos en el mundo real de la enseñanza y aprender de manera práctica cómo impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Durante este tiempo nos sentimos desafiadas, inspiradas y enormemente gratificadas por el progreso y compromiso de los alumnos. Esta experiencia no solo fortaleció nuestras habilidades pedagógicas, sino que también nos permitió entender la importancia de adaptar la enseñanza a contextos reales. Por su parte, el curso de Pedagogía Situadas Globalizadoras jugó un papel fundamental en nuestra intervención. Nos proporcionó herramientas para entender y comprender la diversidad cultural, social y cognitiva de los estudiantes, ayudándonos a diseñar estrategias educativas más inclusivas y efectivas. A través de este curso aprendimos a reconocer y valorar las diferencias individuales de los estudiantes, lo cual influyó significativamente en cómo abordamos nuestros proyectos. Nos llevamos un profundo entendimiento de la importancia de la adaptabilidad, la inclusión y la creatividad de la enseñanza, así como también el valor de la colaboración y el aprendizaje mutuo entre estudiantes y docentes. Esta incursión nos motivó, sin duda, aún más a seguir explorando y perfeccionando nuestra práctica pedagógica en un entorno diverso y globalizado.